Bienvenidos todos a la aventura principal de Lost Ark. En esta ocasión hablaremos sobre Retramis, comentando su historia, además de las aventuras que encontraremos nada más empezar. Por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Tras dejar a Trastrixion, nos encontramos en Artemis, donde comenzará nuestra aventura y donde nos encontraremos con nuestro principal compañero durante todo el continente. Se trata del padre Armel, un sacerdote de la Orden de Sacria que se ha vuelto muy famoso por ayudar a todo el mundo allá donde vaya. Aunque a lo largo de la aventura iremos descubriendo que guarda más secretos de los que parece. Tras ayudarlo de un ataque sorpresa, nos invita a acompañarlo a la ciudad de Bridehall, y durante el camino nos comenta que él también está buscando el arca, a pesar de que todo el mundo piense que solo es un mito, y que en la ciudad hay una losa de piedra que tiene información secreta sobre el arca y que por eso se dirige allí. Mientras tanto, tendremos que volver a echarle una mano con sus instigadores. La ciudad de Bridehall es famosa en el continente, ya que todo creyente que quiere llegar a sacerdote y participar en la Orden de Sacria comienza aquí. Además de que este lugar ha dado origen a muchas leyendas, como la del arzobispo Gustave. Aquí, aparte de descubrir que Armel tiene grandes dotes curativos, podremos observar la losa de piedra, donde supuestamente guarda los secretos de la localización del arca. Pero le falta una gran parte, la cual parece que se ha perdido durante el trayecto hacia la ciudad, aunque curiosamente nadie recuerda con exactitud dónde está la otra mitad o qué fue de ella. Es como si les hubiesen borrado la memoria, por lo que iremos siguiendo las pistas preguntando de persona en persona. Mientras tanto, nos encontraremos con unas piedras que nos contarán un poco la historia acerca de la Guerra de las Cadenas y el Arca, pero esta parte ya la he tenido comentada en uno de mis vídeos, que lo dejaré en una etiqueta aquí arriba. Por el camino nos encontraremos con los ladrones Garra Venenosa, que también está buscando desesperadamente la losa, algo muy raro en ellos, por lo que decidimos investigarles. Y tras seguirles, encontramos una nota donde indica que ya han encontrado la losa de piedra, por lo que tendremos que darnos prisa para recuperarla antes que ellos. Pero en esta ocasión llegaremos tarde, y además nos informan que todo está organizado por un demonio que está manipulando a los ladrones Garra Venenosa. Finalmente, nos avisan de que los han visto trasladando una losa de piedra a su guarida. Así que nos metemos de cabeza en la misma para recuperar ese trozo de losa. Pero igualmente llegamos demasiado tarde. No sin ver antes al jefe de los ladrones entregarle el pedazo que falta de la losa al demonio mientras tiembla de miedo. Con el pedazo de losa, el demonio se dirige a la ciudad donde causará el caos, y obviamente nosotros tendremos que despejar todo ese caos, salvando a los ciudadanos y matando a los demonios. Básicamente la base del juego. Tras llegar a la iglesia, vemos como el demonio necesita de un traductor para ver qué pone en la losa, e intenta forzar a que se lo diga. Pero entonces llega Armel, el cual es recibido con ganas por el demonio que desea un poquito de acción. Pero aquí es donde Armel nos sorprende a todos sacando su oscuro secreto y transformándose en medio demonio, y dejando claro que se trata de un Delain, con suficiente poder para hacer huir al demonio. Tras la huida del demonio y la regañina a Armel, indicándole que cuanto más usa su poder, más se le consume su oscuridad, y ya os voy avisando de que eso no es cierto. Vemos la losa de piedra reconstruida, la cual nos guiará hasta el primer fragmento del arca que perteneció al rey Lutera, pero esto será en un par de días mientras sanamos nuestras heridas. Tras traducirnos la losa, esta nos indica que para acceder al fragmento del arca necesitaremos el sello de la espada, que se encuentra bajo el desierto de sal de Yudia, en las ruinas de Moray, y el sello del águila, del cual no tenemos más información, por lo que nuestro viaje nos dirige hacia Yudia. Pero obviamente no será tan sencillo, ya que antes tendremos que pasar por las montañas de Angemos, las cuales tras llegar vemos como están asoladas por una plaga que lo está contaminando todo, cuyo origen parece ser del comandante de la enfermedad, Akain. Pero tendremos la ventaja de que el padre Armel habla estupendamente de nosotros allá donde vayamos, por lo que la gente nos tratará con gusto
y junto al considerado Darmel nos pararemos a ayudar al más mínimo conejo que lo necesite. Resulta que este lugar está protegido por los altares de consagración, pero los demonios han debido de anularlas de alguna manera, seguramente por la plaga. Por lo que nos pide ayudarles a activarlos, y esto les dará un poco de respiro en la zona. Pero la plaga no se detiene ahí, y sigue contaminando otros lugares, por lo que continuaremos luchando contra la plaga y reduciendo su expansión para que las zonas sean un poco más seguras, eliminando y quemando tanto a cadáveres como animales contaminados, además de ayudar a los guardias a defender su puesto fronterizo. Posteriormente, el padre Armel se dirige junto con algunos guardias a la mazmorra Cabeza de Águilos, pero los demonios les sorprenden y se ven acorralados, así que nos toca ir al rescate. Durante nuestra aventura en Retramis, observamos varios coleccionables y mazmorras con este nombre. ¿Y quién o qué es Águilos? Pues se trata de una serpiente gigantesca. La calamidad de Retramis la llaman, o bueno, la llamaban, ya que el arzobispo Gustaven del Sagrado Imperio Sagrano se enfrentó a ella en una dura batalla nocturna. Finalmente, cuando los soldados llegaron al lugar, se encontraron el báculo de Gustaven ensangrentado y clavado en el suelo, amenazando a la serpiente de que no volviera nunca y que recordara el bastón ensangrentado, pues él estaría allí esperando su regreso. Este fue un gran avance para Retramis, ya que tras la huida de la serpiente, los comerciantes comenzaron a viajar por Yudia hasta el castillo de Luterania, permitiendo el comercio entre regiones. Finalmente, la mazmorra de Cabeza de Águilos adquirió este nombre ya que fue allí donde se vio por primera vez a este monstruo, y, aún así, existen rumores de que los pequeños temblores que se producen en el lugar son provocados por el movimiento de esta serpiente gigantesca. Tras entrar en la mazmorra, lo primero que nos comentan es que este es el lugar de donde proviene la plaga, y que los demonios están desesperados por proteger el lugar. Pero para nosotros no supondrá un problema llegar hasta el fondo de la cueva y eliminar a los que están propagando esta enfermedad. Pero nuevamente volvemos a llegar tarde, ya que el ritual se ha completado. Y aquí es donde llega el padre Armel y su gran habilidad, que con esfuerzo logra contener el orbe y eliminar la plaga. Aquí Armel nos comenta su inquietud sobre si siempre estará en guerra luz y oscuridad, y aunque tenga medio poder demoníaco, él juró usar su poder para proteger, y que siempre será así. Tras salir, nos dan unos registros de antiguos peregrinos que buscaban el arca, donde indican que se instalaron por un tiempo en un monasterio junto a la frontera de Retramis. Así que nos dirigimos a este lugar para poder obtener más pistas sobre el arca, mientras Armel cura a los pocos soldados que quedan contaminados por la plaga. Tras llegar a la frontera, vemos que la plaga aún sigue extendiéndose por otros lados. Además, muchos de los monjes del monasterio han sido infectados por la plaga. Los medicamentos no sirven, y apenas queda gente que cuide de los enfermos. El padre Armel obtiene información sobre una piedra de jade con propiedades curativas, y nos pide indagar sobre ella. Es aquí donde tendremos que entrar en la mazmorra de la Cola de Águilos, que se le asignó este nombre ya que es el último lugar donde se tuvieron noticias de esta gigantesca serpiente. Este lugar es popular entre los herboristas, además de contener la famosa piedra de jade, capaz de curar enfermedades y venenos. Después de acabar con la legión de la plaga, recuperar la piedra y con esta curar a los monjes, estos nos contarán que Moray era la capital de Incavia, justo antes de hundirse y adoptar el nuevo nombre de Ruinas de Moray, pero que no conocen mucho más al respecto, por lo que tendremos que dirigirnos a Yudia para poder obtener más información. Buenas gente, pues hasta aquí ha llegado la parte de Retramis. A continuación ya pasaríamos a la parte de Yudia, que es el desierto de Yudia, que guarda más de un secreto, pero bueno, esto lo veremos en el siguiente vídeo. Así que espero que haya gustado este vídeo, no lo olvidéis apoyar y suscribíos. ¡Hasta luego!